Bienvenidos a un nuevo capítulo de Dale Profe, Historia de Innovación. Estamos en Radio María a través de sus 25 señales y también en sus redes sociales. Mi nombre es Luz Covarrubias y hoy día los quiero invitar a conocer la impresionante historia del profesor Juan Carvajal. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, Luz, gracias por la invitación. Encantado de estar acá. Gracias, Dale. Siempre soy, soy muy agradecido de Dale Profe. He tenido la oportunidad de trabajar muchos proyectos con ellos, con ustedes, y la verdad que encantado, encantado. Cuando me lanzaron la invitación, dije, ahí estoy, ahí estaré. Me alegro mucho, porque para quienes nos escuchan, Juan es un profesor estrella con el que Dale Profe viene trabajando hace bastante rato y nos estamos, la verdad, muy entusiasmados de poder compartir tu historia con quienes nos escuchan, para que quizás profesores, docentes de todo Chile que puedan estar escuchando se sientan inspirados por tu historia y también puedan conocer de primera fuente los proyectos que has implementado, a ver cómo podemos ir ahí tomando ideas para poder implementar en otras salas de clase en el resto de Chile. Así que cuéntanos un poco primero, Juan, ¿desde cuándo eres profesor? ¿Qué te motivó de la docencia? ¿Qué clase haces tú? En el fondo, ¿cuál es tu asignatura? Bueno, la verdad es que yo soy profesor hace 11 años atrás. Hace 11 años que comencé la docencia. Anteriormente trabajaba en la municipalidad haciendo talleres socioculturales con jóvenes y adolescentes. Entonces ahí me empezaron a decir, oye, ¿tienes algunas capacidades para poder enseñar, para poder dedicarte a la docencia? Entonces me decidí, iba a estudiar marketing, pero después me decidí por la pedagogía porque noté que tenía esas condiciones y muchas personas me la hicieron saber. Entonces me preparé en educación básica y posteriormente hice un postítulo, una especialización en matemática. Así es que mi área de especialización es matemática. Trabajo con estudiantes de segundo ciclo en educación primaria en una escuela de la ciudad de Mulchen. Así que ese es como el recorrido. También me costaba mucho cuando era pequeño la matemática. Entonces dije yo, a ver, voy a ir por este lado porque me gustaría enseñar de una forma distinta como me enseñaron a mí y también un poco ir mostrando un camino diferente de innovación en la didáctica y en la enseñanza específica de la matemática. Otra matemática es posible, entonces me decidí justamente por aquello. Esa es como mi trayectoria. Bueno, ya hace 11 años que soy docente, estoy en la misma escuela, me he mantenido ahí, tengo un cariño tremendo por mi comunidad educativa, que también les envío un saludo, y también, por cierto, por mis estudiantes que son el motor, el combustible que cada día me hace caminar y me hace avanzar. Claro, cuéntanos un poco, Juan, de tu escuela, de tus estudiantes, qué desafíos identificas que tienen, cuántos estudiantes son, cómo han estado ahora post pandemia, que me imagino que ha sido un desafío aún mayor todavía. Bueno, mi escuela se llama Escuela Artística Villa Las Peñas, es una escuela municipal, es pequeñita, 220 estudiantes. Estamos ubicados en la periferia de la ciudad, estamos en un rinconcito en el sector norte de nuestra ciudad. Mis estudiantes son estudiantes inquietos, con muchas necesidades educativas especiales. Ellos y ellas provienen de un contexto altamente complejo y vulnerable. Es difícil ahí trabajar porque hay mucha droga, hay mucha balacera. Yo converso con ellos, con ellas, y me sorprendo cada vez que me cuentan lo que ocurre, mucha violencia. Entonces, tienen una vida dura, Mm. difícil, y a pesar de eso, a mí me llama mucho la atención, por eso decía que son mi motor, porque los veo con ganas, con energía, son curiosos, son curiosas. Cuando, por ejemplo, hay una clase que no les llama la atención, te lo dicen derechamente, o sea, no, profe, su clase no me gustó, y te encaran. Y les gusta Derechamente. mucho a ellos y a ellas ser protagonistas. O sea, te lo dicen, no, profesor, sabe que no hoy día, pero también algo muy potente que reconocen cuando una clase es bacana, así como te dicen, no, profe, ¿sabe qué? Hoy día a mí me ha pasado muchas veces y uno dice, wow, esto sí, por esto me levanté hoy día. Te dicen, profe, su clase estuvo muy buena. Una vez me acuerdo, hice una clase con la taza, con el baño, con la taza del baño. De ¿Ya? hecho, llevé una taza del baño para hacer la clase de ángulos. Y cuando los niños, porque a mí me gusta aguijonear su curiosidad, entonces preguntarles por qué traje una, y cómo lo conecto eso con la matemática. Entonces, esas cosas que los sorprenden, que los desafían, que las desafían, que les llaman a preguntarse y a curiosear y a investigar, eso es lo que les gusta. Cuando la clase es plana, entonces ahí te dicen inmediatamente, no, profe, hoy día no, hoy día no. Son bien derechos. Bueno, y en sus familias también, igual, como te decía, es un contexto complejo.
Yo en los primeros años igual cometí errores, como todos los profesores me di cuenta después, porque yo pensé que los estudiantes iban a aprender, lo primero que... Y después un día voy a aplicar una encuesta, aplicamos una encuesta a toda la comunidad escolar. ¿Ya? Claro, y cuando tú vas viendo las prioridades, o sea, aprender, que los niños aprendan, para los padres me refiero, ya aparece como en el cuarto, quinto lugar. Primero viene la alimentación, que estén en un lugar de resguardo, Claro, que se sientan acogidos, que se sientan, ¿cierto? Y luego, muy atrás, viene el tema del aprendizaje. Entonces, los profesores tenemos primero el aprendizaje y después todo lo demás. claro. Entonces, ahí hay una colisión que uno tiene que descubrir y tiene que subsanar, porque esa es una dificultad. Si yo voy directamente pensando en que todos y todas, por ejemplo, vienen con desayuno, entonces tengo un problema porque el 90% de mis estudiantes vienen sin desayuno. Y su cerebro por la mañana lo único que está pidiendo es comer, comer. Y yo tengo que entregarles, le digo yo, la mermelada de la matemática, le digo yo, que es un frasquito así que tengo que hacer que lo puedan digerir lo más fácilmente posible. Claro. Pero ese es es mi contexto, mi realidad. Si esas necesidades básicas no están cubiertas, es muy difícil incentivar el tema del aprendizaje en ellos, ¿no? Exactamente, o sea, si no estamos ahí, de hecho, hay un autor que a mí me gusta mucho, que es un español, un psicopedagogo, se llama Juan Baello Ors, que habla él de las capas, de los niveles atencionales y cómo hay alrededor de 7 capas primero, cuando Ya, uno entra al aula, que tiene que tener cubiertas para recién comenzar a pensar en los aprendizajes. Esas capas tienen que ver con la sintonía, con la conexión socioemocional, con la empatía, con el clima de aula, con un adecuado, ¿cierto?, enmarque en términos de las reglas de convivencia. O sea, hay muchas cosas que pasan antes de que se produzcan los aprendizajes. Y si eso no está conseguido, entonces el profesor viene o la profesora entra, hace su clase espectacular y nadie aprendió. claro. ¿Por qué? Porque no hubo sintonía, no hubo conexión, no hubo ese tocar el corazón de tus estudiantes. Siempre converso con un colega y hablamos de eso, de ser capaz de aguijonear, de tocar el corazón de tus estudiantes. Eso es difícil, es complejo, en los niveles superiores más complejo aún. Me imagino. Entonces hay que conseguir esa conexión socioemocional, esa humanidad, si la pedagogía es una carrera humanista por naturaleza. A mí me encanta usar la tecnología y después vamos a conversar de eso, pero lo primero, a priori, es que nosotros tengamos un vínculo emocional claro, empático, pertinente, una relación, ojalá lo más sana posible para producir y provocar los aprendizajes que yo quiero, ¿cierto?, impulsar o gatillar en mis estudiantes. Claro, totalmente. A mí me parece muy interesante una historia que tú cuentas de un estudiante que no llegó a un acto el día lunes que tú habías preparado con Oh, sí, él. Quizá le puedes contar a ese nuestros fue, estudiantes porque es un súper buen ese ejemplo fue, de fue, desafío. fue como el primer portazo que me di cuando estaba comenzando de pro. Un estudiante, ya era profesor jefe, me nombraron inmediatamente. Yo llegué a la escuela, profesor jefe. Oye, no, Sí, espectacular. Yo dije, no, aquí tengo que hacerla súper bien esta. O sea, tengo que demostrar que tengo las competencias y las capacidades. Entonces, conversé con una estudiante, con dos estudiantes. Entonces, una estudiante era mi estudiante titular para ser la locutora oficial del acto. ya, Y la niña igual, ella finalmente accedió, no tenía problema. Ya llegó el día lunes, acto del colegio, el profesor, era un sexto año, me acuerdo, profesor Carvajal, ¿cierto? Y su curso, encargado del acto, y no llega la estudiante, la locutora oficial. no llegó. Tú imaginarás que como profesor me empecé a desesperar, a llamar a la apoderada, mensajes para allá, mensajes para acá. Afortunadamente, como ya tenía 2, 3 años de experiencia, siempre uno como profesor prepara a otro estudiante por si acaso Ya, ocurre alguna hay un eventualidad. reemplazo salvando la situación. Claro, claro, claro que sí. Por aprendizaje, uno se va dando cuenta. Claro, y posteriormente, bueno, yo me molesté mucho, no tuve respuesta tampoco, y al día siguiente llega la alumna, se presenta a la clase y yo le digo, la saqué de la sala y conversé con ella. Le digo, oye, pero tú habías quedado de ser la locutora, me molesté mucho ayer, finalmente no fuiste la animadora oficial de esta primera oportunidad que teníamos como curso de demostrar lo capaces que somos, y especialmente tú. Y me dice, profesor, yo tenía todas las ganas de venir, pero mi mamá me dijo que no fuera porque había una balacera en mi pasaje, en la población en la que yo vivo, por seguramente problemas de droga, violencia, y por seguridad me dijo mi mamá que no tenía que ir. Bueno, yo después verifiqué la historia y efectivamente había sido así. Entonces, igual yo decía, bueno, pucha, qué importante es conocer dónde estoy, quiénes son las familias que hay detrás, quiénes son los estudiantes que tengo en mi sala de clases, porque
Si yo hubiera sido otro profesor mucho más, primero le pongo una anotación negativa, no entiendo razones o explicaciones, me hubiera ido con todo en contra del estudiante. Pero cuando ella me cuenta esa historia y como me la cuenta, porque igual yo te la cuento ahora de una manera mucho más, y a las personas que están escuchando o que están viendo esto, mucho más suave, pero en el momento uno se enfrenta a la situación y dice, "Oh", y te cambia la cara porque Claro, wow, o sea, y estudiante lo que me escuchar algo dice así. ella no es algo aislado, es habitual en el lugar donde ella vive, entonces no es raro que pase eso. Mm. Y claro, y ahí uno entiende la importancia de lo que te comentaba hace un ratito atrás, de la conexión socioemocional, de entender cuál es la realidad de tus estudiantes, de validar, ¿cierto?, su contexto, porque también ese mismo contexto te puede servir para enseñar. Yo también, en términos de la pedagogía que tengo, también incorporo mucho precisamente ese contexto. Por ejemplo, acá los apoderados son trabajan mucho en temporadas de fruta, salen a cazar algunos tipos de animales, entonces todo eso yo lo incorporo. Y lo más importante, saber, ¿cierto?, cuál es la realidad en la que tus estudiantes están inmersas, porque eso puede determinar la disposición con la que vienen a la clase, por ejemplo. Si vienen o no vienen al colegio. ¿Mm? Así ¿Cuál es. es la carga emocional que traen en sus mochilas cuando entran a una sala de clase? Y si nosotros como profesores decimos, ya, y vamos, nos vamos a encontrar con un rechazo porque es natural. Vienen de un contexto complejo, difícil, duro, y además nosotros le queremos hacer la vida imposible. Entonces, la importancia de la conexión socioemocional, sobre todo después de un periodo que hemos tenido de pandemia en el que las habilidades sociales se han disminuido, han aumentado, pero mucho los casos de autismo, de mutismo, por ejemplo, selectivo. Hay mucho de eso hoy día, muchos problemas que tienen no con el conocimiento propiamente tal, sino que con las relaciones, con las habilidades sociales, esas habilidades blandas que hoy día son tan demandadas por todos. Totalmente, totalmente. Y Juan, tú desde todos los proyectos que has implementado, y ándale, profe, estás buscando financiamiento para tu séptimo proyecto. Uf, ¿Cómo ves el rol docente ahí en encantar al estudiante, en enganchar desde experiencias educativas distintas? ¿Qué rol ves tú que pueda tener el profesor a la hora de conectar socioemocionalmente con sus estudiantes? ¿Cómo puede abordar este tema, Iván? bueno, hoy día está en cuestión y de hecho nosotros como educadores debemos cuestionarnos permanentemente nuestro rol, nuestra labor. Todavía yo observo a veces con despabilo, con mucha preocupación, que aún hay docentes que están trabajando en el siglo XIX, en el siglo XX, De la y forma los que estudiantes, enseñan. claro, la didáctica, la forma de enseñar, y claro, uno dice, bueno, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es nuestro rol? Yo, en lo particular, como profesor, yo estoy aquí, les digo siempre a mis estudiantes, para construir la mejor versión de ustedes mismos, para ayudarles a que ustedes descubran cuál es su mejor perfil, su mejor versión propia, para ayudarles a salir de donde están, a poder empujar, apalancar ideas, a mostrarles otras posibilidades. Yo a través de Dale Profe he podido conseguir financiamiento para cosas que, olvídate, los sistemas escolares son imposibles de conseguir, o sea, muy difíciles. Ahora recién acabamos de adquirir unas gafas Oculus de realidad inmersiva para ir al metaverso. Estamos recién comenzando a trabajar con eso con mis estudiantes, pero el rol de los maestros es mostrarles el camino, iluminar, ¿cierto? Aquel camino y poder evidenciar en nuestros estudiantes, porque en el caso de mis estudiantes en particular, he visto que hay mucha falta de autoestima, de autoconfianza, están habitualmente, se miran mucho en menos, entonces hay que también mostrarles las capacidades que tienen, las fortalezas, no solamente, y una mentalidad, en un contexto de mentalidad de crecimiento, no solamente enfocarse en las cosas negativas, sino que también observar aquellas cosas que son positivas. Kotter, que es un autor que habla de innovación, hay que celebrar pequeños triunfos, por muy pequeños que sean, por un estudiante que leyó una linfo porque ese estudiante o esa estudiante probablemente tenía muchas dificultades para decodificar ese texto o que realizó una operación matemática determinada. Entonces, nosotros somos faros, somos guías en este camino. Nosotros somos modelos muchas veces y la Totalmente. mayoría de las veces. Entonces, si nosotros entendemos ese rol social que tenemos potente
de transformadores de la realidad de nuestros estudiantes. Quizás, yo les digo, esta es la gran oportunidad que ustedes tienen para romper círculos de pobreza, para salir de los contextos duros en los cuales se encuentran. Y ahí hay que mostrar caminos, hay que mostrar posibilidades. Dale Profe me ha permitido, por ejemplo, conseguir financiamiento para mostrar un mundo que mis estudiantes no conocen. Impresoras 3D, plotter, juegos, aplicaciones informáticas. Hemos traído el mundo de hoy, que se está modelando el día de hoy, a nuestra escuela, para que ellos y ellas vean posibilidades. Y quién sabe, son pequeños todavía, pequeñas, pero quizá a lo mejor vamos a despertar la curiosidad, vamos a encender una chispa para que ellos comiencen a entender cuál es el rol y cuál es la misión en este mundo, a lo mejor vocacional, qué cosa es la que les gusta, qué cosa es la que les seduce. Me he encontrado con estudiantes, mira, este te lo voy a contar así, tengo un ¿Ya? estudiante que tiene trastorno con déficit atencional y es oposicionista desafiante. O sea, esa palabra, esa combinación, Es terrible para un imagi- profesor. imagínatelo en una sala de clase. Es terrible. Entonces, con las gafas Oculus, ¿Ya? oye, funciona Saltó espectacular. feliz. El estudiante está encantado. Yo le digo, ningún problema. Trabajamos en la actividad que estamos trabajando, hacemos lo que hacemos y luego tú eres uno de los ganadores para que hoy utilices, ¿cierto? Las gafas de realidad virtual o realidad inmersiva, las Oculus que hemos conseguido a través de Dale Profe. Y el chico, ayer en la tarde, me acuerdo, fascinado ahí, Te estábamos cambia la trabajando con cara. unos tangramas. Entonces, cambia la disposición del estudiante. Dale Totalmente. Profe ha sido, en lo personal, una oportunidad para poder conseguir aquellas cosas que por los sistemas tradicionales no puedo conseguir. De hecho, es tan así que a veces le digo al director, pídalo usted por el sistema, por el conducto regular. Yo voy a hacer un proyecto acá con mi estudiante y lo vamos a levantar en Dale Profe. Veamos que funciona más Adivinen rápido. cuál llega primero. Siempre, no falla, Dale Profe. Y Ya eso es está. gracias a la colaboración y al aporte de un montón de gente desinteresada que ve y que lee, porque al final lo que observan son solamente textos, que es capaz de leer una idea que hay detrás y Claro. que tiene que ver con cómo yo seduzco, cómo yo innovo, cómo yo cambio las prácticas pedagógicas para que mis estudiantes estén mucho más conectados con el mundo de hoy, con la forma en la que les va a tocar aprender, con las tareas y las responsabilidades que les va a tocar asumir hoy día y quién sabe, más adelante. Claro, es muy interesante ver cómo personas de todo Chile pueden estar interesadas en confiar y en apoyar iniciativas innovadoras Sí, que se desarrollan en una sala de clase. eso lo encuentro genial, por eso yo creo que se han ganado ustedes un montón de proyectos, de premios también, porque igual es nuevo, esto es distinto. En otros países existe, pero para nuestro país es una innovación. Dale, profe. Yo les decía a un grupo de estudiantes el año pasado, más o menos a esta misma altura, les decía yo, nosotros, Dale, profe, le quita el dolor al profe. Es Sí. como, le decía yo, Dale, profe es como el ibuprofeno de los profes. ¿Sí? Como que ¿Cuál dirías tú que es ese dolor, el dolor del profe? ¿Ah? ¿Cuál dirías tú Bueno, que es ese dolor? es esa necesidad que tú sientes, que tú ves que tus estudiantes tienen de repente de materiales, de recursos, de equipamiento, ¿ah? De experiencias distintas y que no se las puedes dar porque el sistema no es capaz no da el ancho para poder cumplirlo. Bueno, Claro. ahí Dale Profe cumple un rol tremendo y yo lo he dicho en todos los lugares donde me ha correspondido y donde me han invitado, ha sido una oportunidad tremenda. Aquí también, y hay que hacer una autocrítica de los Sí, profes, o sea, ¿qué tan dispuestos y disponibles estamos nosotros para parte de nuestro tiempo, para levantar un proyecto, para difundirlo, para darlo a conocer y para encantar a otros con una idea? Si al final esto se trata un poco de ser capaces de convencer a los demás. ¿M? efectivamente. Implica salir del cascarón, mostrar el trabajo que estás Es haciendo, difundirlo. salir de la zona de confort, significa cambiar, ¿cierto? Muchas veces la forma en la que tú enseñas, o sea, tiene una connotación. Y en general, yo tengo que decirlo, los 7 proyectos, 6 que hemos conseguido financiamiento ya y tenemos un séptimo hoy día en la plataforma para poder obtener financiamiento, los 6 proyectos siempre han tenido un impacto relevante en mis estudiantes y inclusive en algunos pares, en algunos colegas que también siempre te preguntan, bueno, ¿cómo lo consigue? ¿Cómo lo hace? Y siempre yo les estoy mostrando o les estoy explicando cómo funciona la plataforma. Hay muchos colegas que muchas veces tienen miedo por desconocimiento, un poco
porque no saben cómo efectivamente funciona la lógica de la plataforma. Entonces, ahí uno está ahí para aportar para y guiar. para poder mostrar el camino. Sí. Pero la oportunidad, nosotros en términos económicos, prácticamente hemos conseguido cerca de 5 millones de pesos de financiamiento a través de la plataforma de Increíble. Profe. Ahora, Impresionante. en términos de aprendizaje, ni te cuento, porque estamos desarrollando, como dice Michael Furan, habilidades del siglo XXI. O sea, estamos hablando de la creatividad, la comunicación, el trabajo en colaboración, la ciudadanía, un montón de competencias que hoy día son claves para poder desenvolverte en este mundo tan Vico me parece que es tan vertiginoso, tan complejo que estamos viendo. Sí. O sea, el beneficio para los estudiantes de esta escuela de Mulchen ha sido incalculable entre impresoras 3D e implementos tecnológicos que si no fuera a través de Dale Profe hubiera sido probablemente muy difícil de conseguir. Sí, y te cuento también y les cuento también a las personas que están observando esta entrevista que el primer proyecto que presenté era muy humilde, era muy Sí, simple, pero fue a través de Dale Profe que conseguí el financiamiento necesario para poder levantar esa idea. Yo tenía una idea la venía desarrollando ya hace 4 o 5 años, estoy hablando del año 2019. Antes del 2019 ya la estaba implementando, pero con tableros físicos. Y, y en ese momento apareció Dale Profe, descubrí por casualidad un día navegando, de repente Dale Profe, y empecé aquí un poco hay que ser curioso, total. y empecé a investigar, claro, y apareció una palabra de crowdfunding, parece que era, Sí, no la conocía, yo soy malazo para el inglés, entonces ahí fui a observar, claro, y ahí un poco fui entendiendo la dinámica de la plataforma y levanté un proyecto que se llamaba MATLAB, eh, tableros para retroalimentar aprendizajes. Era la adquisición de alrededor de 50 tableros, me parece que eran, de tableros de juego como tipo Metrópoli o Ludo. Eran unos tableros de juego efectivamente. que yo necesitaba para que mis estudiantes pudieran aprender de mejor forma matemática, y esos tableros los iba a vincular con una innovación que estaba trabajando en ese momento, que era una aplicación informática móvil. Entonces, y ahí, con eso, el 2019, ahí recién conocí a Dale Profe, ustedes estaban comenzando también, me acuerdo, y ahí Recién se me abrió un empezamos. mundo, se me abrió un mundo ahí, y después vinieron otro proyecto y otro, pero el primero, quien creyó en esta idea fue Dale Profe y las personas que aportaron económicamente a ese proyecto. Después me gané premios de innovación, tuve la oportunidad de salir fuera del país, o sea, increíble, increíble lo que me pasó después, Abrió y ahí una puerta para poder dar a gigante, conocer, gigante, para gigante, canalizar tus inquietudes, para conocer tu trabajo. Y como no han escuchado, así es. también nos escuchan. Desde ese momento hasta ahora ya Juan ha logrado financiar 6 proyectos actualmente. Si ingresan a daleprofe.cl pueden encontrar su séptimo proyecto que está buscando financiamiento en este momento. Matemática con sentido se llama. Moviendo la matemática con sentido. Moviendo la matemática con sentidos. Así Un que poco para poder trabajar la importancia de esta relación ojo, mano y cerebro. El cerebro en general tiene una relación muy potente con la visión, y la visión con la mano. Entonces, la idea es que nuestros estudiantes puedan manipular, tocar. Tuve un proyecto que hice que se llama Tocando el Álgebra, que era un proyecto más vinculado hacia el segundo ciclo. Este proyecto está más vinculado hacia el primer ciclo y tiene que ver con material concreto para trabajar conceptos matemáticos a través de las regletas de Cucinieri, que son unas barritas ujú. que son muy útiles para entender conceptos complejos. Y también lo conseguí a través de un proyecto que se llama Tocando el Álgebra, para enseñar el álgebra, los estudiantes. Claro, me recuerdo cuando implementé ese proyecto, los estudiantes decían, pero ¿cómo va a ser tan fácil factorizar? No lo podían creer. No lo podían creer lo Claro, fácil que porque salía teniendo el material me de dijo, pero una estudiante me acuerdo, me dijo, pero profesor, esto es como armar un rompecabezas, me dijo. Sí, eso es factorizar. efectivamente, efectivamente. Qué increíble, Entonces, Juan, la entendían experiencia. cosas, entendían cosas, conceptos abstractos, y es complejo entender la factorización. Yo mismo como estudiante me costó un mundo, ya estaba en la educación media, cuando entendí un poco de lo que significaba, pero cuando tú manipulas, cuando tú tocas, mueves para allá, mueves para acá. Por eso decía al principio de esta entrevista que mis estudiantes te dicen el tiro cuando una clase no Me va. encanta. Y las clases, por lo menos en lo personal, las clases que funcionan en matemáticas tienen que tener tres elementos centrales para mí. Uno, el juego. Tiene que tener el juego incorporado.
de cualquier forma, a través de un desafío, a través de un avatar, a través de una misión, debe incluir la tecnología, porque hoy día la tecnología es una herramienta fundamental que nos ayuda a simplificar los procesos. ChatGPT, hoy día todo el mundo está hablando de esta inteligencia artificial, que obviamente existen otras más también, pero tú hoy día te simplifica la vida, ChatGPT, te genera cosas que rápidamente tú puedes resolver. eh, y situaciones que tú puedes, por ejemplo, un examen, una evaluación, una rúbrica, eso te lo hace segundo. Entonces, ¿qué ocurre? Y eso, ChatGPT es la acumulación de un montón de conocimiento a nivel mundial. Entonces, cuando, cuando ponemos al servicio de la evaluación, por ejemplo, la tecnología, entonces los procesos se simplifican. Y el profesor ya no tiene que estar revisando ahí. A mí me pasaba mucho, yo hoy día tengo muy simplificado el proceso, pero me pasaba mucho que a veces revisaba, hacía una prueba y pasaban 10 días, 7 días para entregar los resultados a los estudiantes. Claro, Entonces, con la tecnología tú puedes entregar los resultados en tiempo real. Eso, claro, por ejemplo, es una de las facilidades. Y por último, hablé del juego, de la tecnología y por último, el material concreto, que es este proyecto, uno claro. de estos proyectos que he levantado. Puede conseguir. Esos tres conceptos, juego, tecnología material concreto, vinculados con mi área de conocimiento, que es la matemática, te produce una sinergia, esta triada te produce una sinergia potente para que tus estudiantes primero sean protagonistas en el aula, ¿m? Se involucren, aumenten su nivel de compromiso con la clase. No es lo mismo que un estudiante tenga que escribir algo, tenga que responderlo, a que tenga que manipularlo. O Claro. que si eso mismo está implicado o está involucrado en un juego. ¿Sí? Es como, es como la clave. Mis clases deben contener esos tres elementos para que efectivamente podamos hablar de una clase, como dice Roberto Roller, un neurocientista argentino, cerebralmente amigable. Oye, increíble escuchar hablar a este profesor. Lamentablemente, Juan, vamos a tener que ir cerrando la conversación porque nos quedan poquitos minutos, pero de verdad espero profundamente que muchos profesores hayan estado escuchando esta conversación porque la verdad es que es básicamente los ingredientes necesarios para poder encantar a los estudiantes con las matemáticas, ¿no es cierto? Cómo hacerlo, Así es, cuáles son los ingredientes que debe tener y cómo a través de Dale Profe canalizar el dolor del profe, ¿no es cierto? Las necesidades que se así están es, identificando y que quizás por los canales regulares es más difícil de conseguir rápidamente. Así que no sé si así quieres es. darnos algunas palabras para finalizar y esperamos contar contigo en otra entrevista, sí o sí, ahí, para que nos cuentes de tu... No, perfecto. Agradecer la invitación, indicar que yo siempre converso con mis colegas y les digo, las personas que hacen clase en el contexto en el que yo estoy, mis colegas, me ha pasado que han llegado profesores a mi escuela y se han ido al día siguiente, porque no han sido capaces de dominar un grupo, de poder implementar una clase, porque la faena docente hoy Es un día es desafío grande. tremendamente compleja y desafiante. Para mí, y lo he dicho en muchas entrevistas, para mí la carrera o la profesión más estratégica de un país es la pedagogía, es la docencia. ¿Mm? Así nomás. Allí se forja todo lo que representa un país. Y además, como dijo un amigo en Panamá, somos curadores de la cultura y del conocimiento. O Totalmente. sea, hoy día tenemos una labor social, y no solamente social, sino que moral, pero realmente importante. Este país y este mundo hoy día está muy relativo, está todo muy relativo, pero hay algo claro, que los maestros y maestras ahí estuvimos durante la pandemia, seguimos estando, pese a todas las dificultades, pese a toda la complejidad que esto significa, porque las personas que aman esto saben de lo que estoy hablando, tienen clarito que esto es apasionante, esto te llena el alma, esto es trabajar para los niños, para los demás, para otros. Santiago Rincón Gallardo, que es un autor colombiano, me parece, él dice que nosotros los maestros y maestras tenemos que cumplir poquitas misiones, pero complejas, simples pero complejas, porque menos es más. Lo más simple es lo más complejo de conseguir, porque implica desprendernos de todo lo accesorio y que tienen que ver con enseñarle a nuestros estudiantes a conquistarse a sí mismos, enseñarles a cuidar este planeta, a cuidar de los demás, a cuidar de sí mismos y por sobre todo
invitarlos a generar y a transformarse en motores de cambio de calidad, nuestro país. a ser determinantes en el contexto en el cual se desenvuelven. Entonces, esa tarea es una tarea que los maestros tenemos y a la cual tenemos un desafío tremendo por Tremendo. cumplir, porque el contexto hoy día es muy difícil. Sí, Agradecer a Dale Profe por la invitación, encantado siempre. Espero haber inspirado un minuto. Yo siempre les totalmente. comento a otros docentes que yo estoy aquí para inspirar, para influir y para movilizar a los docentes que quieren una historia real. Mi historia real, y es como la historia de cientos de miles de profesores en este país. Yo soy una muestra nada más, pero yo he conocido y he tenido la oportunidad de contar y de escuchar historias de colegas espectaculares, extraordinarios. Hay gente que está Tenemos aquí profesores para increíbles. transformar la educación. ¿Mm? Totalmente. Tenemos profesores increíbles en Chile y estas palabras inspiradoras de Juan, espero que estén inspirando mucho a quienes nos escuchan, especialmente a los profesores. Vamos que se puede, ha estado difícil, pero hay herramientas para ayudarlos, ¿no es cierto? Les quiero Dale, profe, contar a todos, una tremenda herramienta. ¿Eh? Dale, claro, profe. efectivamente, les cuento a todos quienes nos escuchan que esta conversación va a quedar en el podcast de Radio María y también dejémoslo invitados, ¿no es cierto, Juan, a conocer la plataforma Dale Profe, que conozcan los proyectos que están buscando mejorar la experiencia de aprendizaje de sus estudiantes y hagan una donación, se animen y hagan una donación. Muchos profesores lo necesitan. Así que con Así esto, es, sí. Juan, muchísimas gracias por esta conversación y espero que podamos tener una próximamente. Muchas gracias.